los ramos de la ciencia del misterio y bueno, vamos a entrar en un mundo de la mediunidad. Vamos a hablar con una persona que conozco hace varios años que tiene este tipo de capacidades y me parece muy importante que todos ustedes conozcan realmente qué es ser medium, cómo uno se prepara para ser medium. ¿Realmente uno puede llegar a ser medium? Entonces vamos a conocerlo esta tarde con un gran amigo, un gran compañero al que le doy las gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a Andrew Sabugal. Andrew, muy buenas tardes y bienvenido a esta entrevista aquí en La Ciencia del Misterio. Muy buenas tardes, Cristian. Un saludito muy especial a todas las personas que hacen parte de tu comunidad, de tu canal, y gracias por la invitación que me estás haciendo el día de hoy en el canal de Misterio, La Ciencia del Misterio, y claro que sí, vamos a estar hablando acerca del tema de la mediunidad. Ok, Andrew, muy importante. Bueno, yo te conozco hace varios años, pero pues obviamente habrá personas que no sabrán quién es Andrew en el mundo paranormal. Podemos decirle en un resumen muy concreto quién es Andrew y cómo se formó en este tema que nosotros llamamos paranormal. ¿Quién es Andrew en el mundo de lo paranormal, o como lo llamarían algunas personas, en lo parapsicológico? Andrew Sabogal en la actualidad tiene 31 años de vida. Descubrí mi don exactamente a los 6 años. Dicen que cada persona cuando nace para ser medium tiene un nacimiento un poco fuerte. En el caso mío, mi parto fue muy traumático y a partir de ahí, a los 6 años, tuve la primera experiencia a nivel sobrenatural, a nivel espiritual, con una persona que compartió 4 años de vida conmigo. Él se llamaba Parada Cuervo. Recuerdo muy bien de que le encantaba jugar conmigo, con mis carros. A partir de los 6 años, un día como cualquiera, mi mamá me dijo que no subiera a un tercer piso. No hice caso, me subí con una moto. Y en ese tercer piso apareció este señor, Parada Cuervo, quien me dejó un mensaje para su esposa. El señor era de procedencia de Boyacá. El mensaje que me dio nunca se me va a olvidar. Que le dijera a su esposa que él estaba en Boyacá recogiendo papa. Recuerdo que bajé a hablar con mi mamá. Le dije a mi mamá que el señor Parada Cuervo vino y me dijo que le dijera a su esposa que él se encontraba en Boyacá recogiendo papa. Ya eso lo hice mis padres. Cuando llegué a la casa empezaron a suceder diferentes tipos de fenómenos. Hay veces que en la casa escuchaban muchas voces. Un domingo como cualquiera, mis papás y mi hermana mayor, de nombre Diana, se encontraban desayunando y un cuadro salió volando y no saben cómo había pasado o cómo había sucedido que el cuadro hubiera salido volando. En el mundo parapsicológico lo llaman un poltergeist. Solo se presentó una sola vez en ese caso, pero sí vaciaban lo que eran las cisternas, prendían las luces. En esa casa materna viví 12 años de vida. Cuando empecé a crecer, lo que me daba bastante miedo era la oscuridad, porque veía sombras un poco translúcidas. Muchas veces veía esferas muy luminosas con caritas, unas sonrientes, otras enojadas. En el baño muchas veces veía una mujer que tenía una cortada desde la oreja hasta el cuello, y siempre que iba para allá me daba mucho miedo, sentía que me iba a hacer daño ella a mí. Okay. Así transcurrió, Cristian, varios años, donde ya pues con mi hermana menor, se llama Natalia. Con ella empecé a experimentar otro tipo de sensaciones. Entonces, por ejemplo, yo a ella la inducía y le decía, hermana, vámonos para Armenia. Entonces recuerdo que mi papá era diseñador de artículos de cuero. Era el diseñador, trabajó en las mejores empresas de artículos de cuero acá en Colombia. Y recuerdo que en la mesa de diseño nos metíamos en un compartimiento donde habían pues herramientas y todo eso. Y yo me acostaba y le decía a mi hermana que nos fuéramos a viajar a Armenia. Mi papá es de Armenia, Quindío. Y yo recuerdo que me salía del cuerpo. Mi hermana decía que cuando yo hacía ese tipo de prácticas, mi cuerpo se ponía demasiadamente frío. Entonces como que llegaba hasta cierto tipo de parte, veía la naturaleza, todo, pero pues el contexto de infante, uno no sabe qué es el desdoblamiento ni lo que uno está practicando en ese momento. Dicen
que todo mundo puede desarrollar facultades, muy diferente a lo que es ser medium. El medium como tal, la palabra medium, como lo dice su palabra, mediador. Mediador entre qué? Entre el mundo espiritual y el mundo físico. Cuando eres medium te vuelves como una emisora. Vos vas escuchando a los espíritus y muchas veces cuando estás callado repites palabras que ellos dicen. Cuando naces siendo clarividente, que eso es otra parte de la clarividencia, ¿qué es la clarividencia? Es la persona que puede ver más allá de lo que las demás personas pueden ver, ¿cierto? Ser Sí, clarividente es espontáneo. Cuando me refiero a espontáneo, es que vos estás, por ejemplo, en un momento quieto y al otro segundo se te vienen imágenes a la cabeza. Y lo que haces es psicografiar, escribir, copiar lo que tú ves. No es como que yo diga, bueno, me voy a sentar y quiero ver lo que llaman la gente el futuro. Para mí es el presente. Eso es espontáneamente que te llega la información. Entonces yo siempre he dicho que el mundo o el universo tiene tentáculos o estectores, como lo llaman los espíritus. Esos estectores se conectan con toda la humanidad. Haz de cuenta que son como venitas que van llevando información. Eso se llaman estectores a nivel espiritual. ¿Qué pasa con la o- mediunidad? Todos podrían llegar a ser medium desde que nacen. ¿Qué sucede? Cuando nosotros venimos en el periodo de la concepción, hay algo que se llama el enfilamiento. El enfilamiento, haz de cuenta que es como una espiral, es como un caracol, ya por decirlo así coloquialmente, donde todos los espíritus pasamos por ahí. Antes de venir a este mundo, nos dicen, hey, mira, esta va a ser tu familia y esto es lo que tú tienes que vivir hasta cierto punto, que es lo que llamaríamos vidas pasadas. Entonces, uno de mis guías siempre me ha inculcado que nuestra vida tiene como, haz de cuenta que es como un libro y en ese libro estos cobros nosotros mismos los encargamos o de aumentarlos o disminuirlos. Hay pecados, llamémoslo karmas, o cobros espirituales. Cada día que nosotros vayamos pasando, en cada encarnación, porque la reencarnación no existe, ese contexto de la exacto, reencarnación no existe. exacto. Reencarnar, y pues acá yo voy a ser muy puntual en este aspecto, cuando tú dices reencarnación, se deriva al punto donde tú dices voy a volver a ingresar a la misma materia. El único Exacto, volver a periodo, retornar. exactamente, el único periodo donde tú reencarnas es cuando tú duermes y despiertas. Eso sí lo podríamos dictaminar como reencarnación. Quería hacerte una pregunta realmente porque pues lo que me estás contando me parece súper interesante. Bueno, discúlpame por cortarte ahí, Ujú. pero quiero hacerte una pregunta que tú estabas como enfocando tu relato a eso. Es decir, ¿el, el medium se hace o el medium nace? El Porque tú medium nace. decías, ok, tú El medium decías que nace. hay personas que desarrollan unas facultades. Ajá. O sea, estamos haciendo una separación de lo que es un don a lo que es una facultad. Exactamente. Mira, el don, por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo nací? Mira, supuestamente en la antigüedad los médicos daban como un pronóstico o un promedio de qué horas más o menos podría nacer el niño o la niña. Sí, En este caso, supuestamente yo debía haber nacido más o menos entre las 5 o 6 de la mañana. No fue así. Yo nací entre el promedio de las 2 a las 3 de la mañana. Mi mamá le tenían en algo que se llama camilla, no sala de parto. Mi mamá empezó a tener pues los fuertes dolores. Recuerdo que mi mamá me cuenta, que por ahí lo tengo en video, ella me cuenta de que ella empezó en labor de parto. Cuando ya empecé a sacar la cabeza, la enfermera, al ver que ya estaba naciendo, lo que hizo ella fue coger mi cabeza y volverla a introducir dentro del cuerpo de mi mamá. Mi mamá lo que hace en el susto le pega una patada a la enfermera sale y de la misma presión nazco yo. Cuando los médicos vinieron, le dijeron a mi mamá que qué es lo que había hecho, que porque no había gritado. Entonces mi mamá dijo, no aguante más, ya vino el niño. Bueno, el caso fue de que le empezaron a decir a mi mamá
que ella tenía como jadear como un perro, como a respirar por la boca para poder pasar oxígeno, para yo Ok, poder seguir con vida, por decirlo así. Me empezaron a hacer un poco de estudios a ver si no había tenido alguna pérdida o alguna afección a nivel neurológico. Empecé a pasar unos episodios, yo no me podía golpear con algo porque para la ciencia me desmayaba. La última vez que yo recuerdo que tuve ese episodio, que nunca se me va a olvidar, que mi mamá me pegó una cachetada muy fuerte, fue en un rodadero. Cuando empecé a descender por el rodadero, caí de rodillas inmediatamente. Parecía como si el mundo mismo se distorsionara en tres partes y a partir de ahí entraba como algo totalmente oscuro. Cuando me empezó a pasar la última vez eso, mi mamá me despertó con dos cachetadas muy fuertes. Esa fue como la última vez que tuve como un episodio de esos. ok, En lo poco que yo he aprendido de mis guías, dicen que la mediunidad no se obtiene por medio de una facultad, sino de nacimiento. O sea, que quiere decir que cuando tú llegas a ser medium a la edad de 6 años, te define cómo va a ser tu vida. Si vas a quedar viendo espíritus o vas a ser una persona con otro tipo de don cuando seas grande. Hay algo muy ok, cierto y es que cuando todos nacemos, nacemos con un sexto sentido totalmente despierto. O sea que todos los bebés tienen la capacidad de poder ver, sentir, escuchar y canalizar cierto tipo de información. Por eso hay algo muy interesante que cuando un niño ve a tal persona, el niño muchas veces tiende como a llorar o a esconderse de ciertas personas. Es porque la persona siente o el niño siente que esa persona no es buena. O cuando un bebé se queda mirando en ciertas zonas fijamente, o cuando el bebé se ríe solo es porque hay algo que lo está acompañando, sea un ser de luz. Por lo general todos nacen con un ser de luz. Y a la edad de 6 años, la misma vida te define tu situación espiritual. Tal vez algunas personas me preguntan, hey Andrew, todo el tiempo estás viendo espíritus o escuchando espíritus. Si lo pongo en un parámetro de un 10% a un 100%, diría que un 80% del día escucho o veo cosas. Hoy en día, en la actualidad, ejerzo, hago lo que son stream de videojuegos y también le jalo muy fuerte al diseño gráfico, ilustración. Entonces, por ejemplo, hay veces que ilustro lo que yo veo, plasmo lo que veo, lo que siento y trato como de compartírselo a mi familia. Entonces, por ejemplo, mi esposa, mi hija de 6 años también tiene el mismo don que yo. Entonces, mira cómo el don es totalmente diferente. Entonces, por eso yo siempre digo, o hubo alguna manipulación del otro lado para que no naciera, o fue una coincidencia de la vida para que yo no naciera también, ¿sí me entiendes? Entonces como que hubo un lapso donde tal vez he tocado la muerte y los médicos salvaron mi vida. ¿Qué pasa con la facultad? Hay personas, por ejemplo, cuando entran en un coma, cuando, por ejemplo, tienen un accidente fuerte y la persona puede tener 45, 30, 22, 15 años, o sea, la edad que sea, y tiene como ese trauma donde ellos dicen haber entrado a lo que llamamos el túnel, que mucha gente dice sí, que han visto el el túnel. famoso túnel. Exactamente. Cuando vienen es porque se despierta esa hebra que llamamos el sexto sentido. Eso se llama una facultad. Y la facultad es un poco más tedioso para poder controlar. Porque muchas veces las personas cuando tienen facultades tienden a tener muchos dolores de cabeza. Entonces, ¿qué pasa? El don no. El don tú lo canalizas, pero como te digo, todo es esporádicamente. Tú no controlas las cosas a tu gusto ni a tu voluntad. Entonces, por ejemplo, mucha gente a veces me dice, hey Andrew, ¿puedes decirle a un espíritu que mueva, yo qué sé, un lápiz? No, los espíritus no te hacen caso. Ellos hacen las cosas si ellos placen, les gusta el momento, la energía y el canal por donde ellos se quieren meter. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? En el mundo espiritual hay diferentes tipos de energías. Entonces, por ejemplo, vemos los espíritus, que son de la vida fluctuante. Son aquellos espíritus que no tienen un rumbo, que son espíritus que necesitan absorber como la energía de otras personas. Entonces, por ejemplo, hay personas que lo llaman espíritus errantes
o lo llaman sanguijuelas, vampiros Sí, energéticos. Tienen larvas astrales. exactamente. Aunque realmente si nos ponemos a hablar del astral, para mí como medium no existe el astral. No lo tomamos así con esa palabra. Tal vez para la parapsicología y mucha gente lo tomen como el astral. Para eso iba, Andrew. Ajá, Tú acabas de dar un punto clave en el que yo te iba a intervenir. Tú dices que eres médium, ¿cierto? ajá, Yo conozco, bueno, varias personas. Tú sabes que a lo largo de este mundo paranormal uno conoce personas que dicen que tener facultades de ver demonios, de ver extraterrestres, y tú y yo lo sabemos más que nadie porque ujú, pues, como les digo, llevamos mucho tiempo distinguiéndonos. Entonces, eh, hay amigos que son o que dicen ser parapsicólogos, que hacen exorcismos según ellos, que tienen como ese enlace de ver muertos, de ver fantasmas todos los días, de dar mensajes. Tengo una primera pregunta. La primera sería, ¿hay una diferencia en lo que es ser medio y ser un parapsicólogo? Y la segunda pregunta sería, ¿realmente una persona que dice ser parapsicólogo puede realizar este tipo de exorcismos? Porque si nosotros nos vamos a lo eclesiástico o el canon católico, hay que tener una formación como tal en exorcismo. De hecho, el padre Gabriel Amón, que es uno de los exorcistas más famosos del mundo, él da una cátedra sobre todo cómo se puede hacer un exorcismo real, ¿no? Entonces quiero preguntarte esas dos preguntitas, si eres tan amable de contestarlas. claro que sí, Cris. A ver, ser medium y se puede llegar a ser parapsicólogo. Vamos a hablar del primer punto. La parapsicología estudia los fenómenos mediúnicos, los fenómenos clarividentes. Parapsicólogo. El parapsicólogo tiene varios estudios, desde la demonología hasta el espiritismo. Denominarse parapsicólogo, creo que se debe tener un cartón donde te Ok, certifique sí, como parapsicólogo. Tal vez hay personas que estudian contextos de la parapsicología, pero en este caso la mediunidad es algo totalmente diferente a un parapsicólogo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la parapsicología hay algo que se llama las cartas Zener. Y eso se sí, implementa mucho en la parapsicología. Hay otros tipos de experimentos que se le induce al medium para poder saber qué tipo de mediunidad tiene. Recordemos que hay muchos tipos de mediunidad. Existe la clarividencia, la claraudiencia, la videncia. Hay medium que ven los espíritus, mas no los oyen. Hay medium que escuchan a los espíritus, mas no los ven. Hay otros ok, hay medium. una clasificación, porque hay Exactamente. como un Exactamente. enrolamiento o filamento hacia algo en específico y hacia Es, algo en concreto. Ok, exactamente. no sabía eso. Por ejemplo, mira, hay otro tipo de mediunidad. Hay medium que, por ejemplo, no los ven, no los escuchan, pero canalizan la energía y saben que hay algo entre nosotros, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, la persona puede Ok, llegar a cierto sitio y dice, siento una energía demasiadamente fuerte, creo que es una mujer. El medium está sintiendo algo, mas no ve ni los escucha. Hay medium que escuchan los espíritus, mas no los ven. Y todo el tiempo es el sosiego de que están escuchando algo. Había una clase de mediunidad y era la de hermosis. Entonces, por ejemplo, hay medium que solo con taparle los ojos y ponerle ciertos objetos, sea un libro, ellos están en la capacidad de absorber toda esa frecuencia o ese canal y plasmar la imagen en su mente. Eso es lo que llamamos termosis. Entonces hay diferencias entre la mediunidad. El parapsicólogo como tal lo que viene es a estudiar el fenómeno. Entonces el parapsicólogo va a tener, me imagino que una libreta donde va a empezar a escribir en su bitácora cada uno de los tipos de fenómenos que se presenten. Eso es lo que es un parapsicólogo. El parapsicólogo puede tener también experiencia, no quiere decir que no pueda desarrollar una facultad, porque cuando tú estás en medio de investigaciones, te empiezas como a impregnar de esa energía. Vas abriendo ciertos canales a lo que llamamos percepción o precognición. Puedes desarrollar una facultad, pero el medium viene con su don. Que tal vez el medium quiera estudiar parapsicología ya es otra cosa muy diferente.
Pero Ok, el medium es medium, el parapsicólogo es el parapsicólogo. Que ya la persona diga, no, es que soy parapsicólogo medium, es porque tiene un certificado para decir que es parapsicólogo, que tiene su diploma para ser parapsicólogo. Hay universidades que se encargan de esos estudios que te certifican para ser parapsicólogo, pero la mediunidad no tiene una certificación porque es un don que te lo obsequian desde el otro lado, porque los espíritus o porque la ley suprema o la ley cósmica quisieron que vinieras acá a cumplir un papel y que ese papel lo vas desarrollando a medida que se van abriendo como los lineamientos o a medida como los espíritus se vayan desarrollando con el medium como tal. Eso es lo que podríamos decir y aclarar, que la mediunidad es totalmente diferente a la parapsicología. La parapsicología no se estudia a nosotros los medios. bueno, la otra pregunta era si los parapsicólogos o las personas que decían que tenían este tipo de capacidades podían hacer lo que tú, digamos, normalmente haces, que es percibir, poder ver, poder realizar como algún tipo de liberación, o lo que nosotros llamamos como exorcismo. ¿Eso lo puede hacer un parapsicólogo realmente? Bueno, mira, vamos a aclarar algo sobre los exorcismos y sobre las liberaciones espirituales. Sí, Ningún parapsicólogo ya sí tiene pues un lineamiento y una formación desde el catolicismo o el cristianismo o cualquier tipo de religión que practique y tenga los estudios necesarios y el permiso directo de un Vaticano, se podría llamar exorcista. Ojo, exorcista. ok, Pero un parapsicólogo no certificado no se puede llamar exorcista. ¿Por qué? Porque el exorcismo lleva en sí unas reglas. Entonces, por ejemplo, en el exorcismo podemos ver que muchas veces los sacerdotes necesitan muchas sesiones para poder expulsar o saber el nombre de cierto demonio o de cierto espíritu enviado en el cuerpo. Muy diferente a un parapsicólogo que haga su propio estudio, que busque su propio estilo para liberar. Eso quiere decir que en este caso no hay ningún tipo de límite para poder practicar una liberación. La persona que hace ese tipo de liberaciones puede tener 1 hora, 2 horas, 3 horas hasta llegar al punto de evacuar toda la energía. En el exorcismo como tal que practican en las iglesias, ellos tienen ciertas reglas, ciertas normas y ellos van llevando regla por regla. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a practicar sanación o vamos a practicar expulsión o vamos a utilizar ciertos utensilios religiosos para poder hacer que el demonio o el espíritu se manifieste de tal manera hasta llegar al punto de expulsarlo o sacarlo realmente del cuerpo. ¿Qué pasa? En el exorcismo es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el demonio o el espíritu puede regresar al mismo recipiente. ¿Por qué? Porque en este caso los sacerdotes, con todo el respeto, muchas veces practican el exorcismo, pero dejan el canal sintonizado para que éste regrese otra vez a habitar este cuerpo. Entonces por eso es que necesitan muchos liberaciones hasta que puedan cerrar el canal totalmente. Muy diferente a una persona que practica las liberaciones paganamente, lo vamos a llamar. ¿Por qué paganamente? Porque estas personas se preparan para poder tener ciertos estudios, sea ocultos o sea de cualquier tipo de religión, y los combinan para poder hacer un buen trabajo y cerrar totalmente el canal. Porque acá lo que estamos tratando es de hacer de canales. Por eso al principio hablaba sobre extractores, que te decía que eran como venitas de colores que se conectan con lo que llamamos conciencia y subconsciente, que más adelante les voy a estar hablando un poquito acerca de eso, de todo lo que he aprendido de mis guías. Ok, Andrew, me parece muy importante lo que tú me estás diciendo, pero bueno, si nos enfocamos en el tema de las liberaciones, que era lo que estamos tratando en este momento, yo pues he tenido la oportunidad de poder estar presenciando algún tipo de liberación, ¿cierto? O llamémoslo exorcismo también, pero yo pienso en lo personal que no hay que seguir como un manual o un lineamiento para enfrentarse a algún tipo de entidad, porque recordemos que
no siempre va a ser la misma entidad, ¿no? De Exactamente. hecho, en algún momento lo hablábamos, ¿no? Hay seres que son desencarnados, quiere decir personas que estaban vivas, fallecieron, ¿cierto? Y quieren, digamos, hacerse notar, ¿cierto? Pero ya cuando hablamos de bajos astrales, ya pienso yo que hay que seguir otro tipo de lineamiento para poder proceder ante una liberación, Sí, ¿sí? En claro. lo personal, yo no creo, o sea, pues tú me corregirás, eh, por lo general, siempre cuando se trata a un paciente, bueno, se hace todo el procedimiento y demás, y ya cuando la persona ya está cansada y cuando dice el cura o el sacerdote, vamos a dejar la sesión hasta ahí, yo he visto que las personas cogen y le dan agua a la persona que está siendo liberada. En lo personal, yo creo que es como, hombre, le estamos sacando el demonio o el espíritu, pero estamos volviéndoselo a ingresar por medio de esa agua, ¿no? Porque pues pienso yo que el agua es un conductor muy poderoso que lo que hace es que eh, puede volver a hacer que esa energía que está saliendo expulsada vuelva y se filtre otra vez en el agua y vuelva y quede depositada en el mismo cuerpo del paciente, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, hay algo muy interesante de lo que tú me estás practicando acerca, por ejemplo, no hay ningún tipo de alineamiento. Claro que no debe haber un tipo de alineamiento. Los únicos que tienen ese alineamiento son los sacerdotes, los que practican algún tipo de religión. Ellos sí deben de seguir reglas, porque ellos tienen que entregar como los reportes cuando el exorcismo es autorizado. Ya si es una persona que tiene algún tipo de conocimiento para liberación, no necesita ningún tipo de lineamiento. Sí he visto y que muchas veces dan agua. ¿Y qué pasa con el agua? El agua es uno de los primeros promotores energéticos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que va a hacer una liberación? En este caso, lo primordial es saber o conocer el nombre del espíritu que está ahí. No siempre deben de ser demonios. Por lo general, cuando tú ves un exorcismo o una liberación, para la mayor parte siempre son demonios. Para muchos son entidades demasiadamente macabras, entidades demasiadamente oscuras, y no siempre debe ser así. Si tú te das cuenta, cuando se manifiestan ese tipo de energías, siempre te van a decir que es Satanás, que es Sí, 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 Belcebú, que es siempre Lucifer. por lo general. Exactamente. Y no debe de ser así tampoco. ¿Por qué? Tal vez el espíritu se manifiesta diciendo soy Satanás, soy Lucifer. Listo. Pongamos un punto ahí y desmenucemos ese punto. Haz de cuenta que todo es una línea. Y en la línea siempre en su cadena va a haber un general. Detrás vienen todo lo que son los militares que tienen diferentes rangos. Entonces, por ejemplo, de esa línea, ese demonio que se está manifestando, dice Satanás. No necesariamente tiene que ser el mismísimo Satanás, sino puede venir de la misma línea de Satanás, ¿me entiendes? Ok, Entonces, pero discúlpame una pregunta. sí, O sea, ¿me quieres decir que un demonio, realmente un demonio, sí puede hacer la posesión en un cuerpo material? yo no lo llamaría posesión de un cuerpo material, yo llamaría más posesión del entorno psicológico de la persona. ¿Por qué? Ok, Eh, Recordemos que nuestro espíritu, nosotros somos trinitarios. Nosotros sí. somos cuerpo, alma y espíritu. Ujú. ¿Qué pasa con esa trinidad? Dicen que nosotros somos imagen y semejanza de un creador. El creador es Padre, Hijo y Espíritu Santo, mas no hay ningún Dios. Porque yo parto y de las enseñanzas, Dios no existe. Dios es una creación de nosotros como humanos. El Exactamente, una hombre, necesidad que exacto, adoptamos. exactamente. ¿Qué pasa? Si nosotros nombramos Padre, cuando decimos Padre, es una ley demasiadamente grande, es una ley universal, y por eso en la Trinidad nunca nombran a ningún Dios. Siempre van a nombrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, son tres Sí, energías, pero que es una sola. ¿Qué pasa? Nosotros somos imagen y semejanza de ese creador, de esa ley suprema. Entonces nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando un espíritu sea demonio, va a ser posesión de una persona, no lo hace en el cuerpo físico. Nosotros tenemos dos hemisferios, el lado derecho, el lado izquierdo. En el lado
derecho habita lo que es el espíritu. En el lado izquierdo habita algo que se llama el alma. Por eso dicen que lo último en morir de nuestro cuerpo es nuestra conciencia. El cerebro durante las 24 horas próximas va a tener una actividad demasiadamente grande, hasta que muere realmente esa caja, llamémoslo la caja negra, la que guarda todos los recuerdos de nosotros. Es un pedazo Sí, interesante y eso me lo explicó uno de mis guías y me fascina cuando yo hablo de ese tipo de cosas por el simple motivo de que cuando empieza a morir el cerebro, lo último que fallece es la glándula pineal o la glándula pituitaria. Eso quiere decir que esa glándula no sirve como una puerta para que salga y se desprenda el espíritu con su alma. ¿Qué pasa con el alma? El alma es la impregnación de todos los sentimientos carnales. Cuando te pellizcas, cuando lloras, cuando amas, cuando odias, cuando sientes rabia, rencor, es lo que plasma tu alma y hace sentir vivo al espíritu. Eso quiere decir que cuando entra un demonio, no hace posesión del cuerpo como tal, hace posesión de los pensamientos, del subconsciente y la conciencia de la persona. Por eso muchas veces tienden a decir tal vez incoherencias o tratan de hablar en lenguas. Eso es lo que hace el demonio como tal. Ejemplo muy fácil para que todos los que estén escuchando puedan entender un poco más acerca de la mediunidad, los exorcismos, las posesiones. Hoy en día, como te das cuenta, vivimos en una sociedad donde los casos de suicidio son demasiadamente grandes. Donde se han aumentado. exactamente, donde los casos de la demencia son mucho más grandes aún. Entonces vámonos a un sitio donde muchas veces ocurren masacres y nos vamos a trasladar para Estados Unidos. Si te das cuenta, a estas personas lo llaman pacientes psiquiátricos. La psiquiatría es un estado donde le tratan de dar una explicación científica a los pensamientos de personas que no están en la capacidad de ser dueños de un propio cuerpo. Entonces por eso existieron las lobotomías, experimentos con el cerebro y nunca llegaron a una ciencia cierta y lo llaman pacientes psiquiátricos. Si te das cuenta, cuando una persona hace matanzas, masacres gigantes y cuando los están indagando, ¿qué hacen esas personas? Es decir, siempre escuché una voz que me daba órdenes. O muchas veces esta persona dice, yo soy hijo de Satanás. O siempre nombran al mal. Es porque este tipo de energía hace eco en lo que llamamos conciencia y subconsciente. ¿Qué es el Ok, subconsciente? Que lo que hace esa grabadora es todo el tiempo ir recogiendo información por medio de los detectores. ¿Qué es el pensamiento? Si yo le digo ahorita a los que están escuchando este podcast que se imaginen un payaso y este payaso está tocando la pandereta, lo que está haciendo la persona es captar la información de mi voz, inmediatamente está la conciencia reproduciendo ese payaso tocando la pandereta. Ahora, si un demonio viene y le dice a una persona, ve y matas, eso se transforma en una idea y detrás de la idea viene la intención y después viene la acción. Eso es lo que hacen los demonios como tal, manipulación. Entonces por eso siempre lo definimos como manipulación, infestación y posesión. La manipulación es la idea que te meten en la cabeza. La infestación cuando ya tú le das como la cavidad para que ingrese totalmente a tu mente. Y después viene la posesión, cuando ya esta persona deja de ser en sí misma y pasa el demonio a hacer posesión total de sus pensamientos, no del cuerpo físico. ok, pero mira que lo que tú me dices, discúlpame Andrew, me hace evocar uno de los casos, yo creo que más famosos y más icónicos en el tema de la música en este momento, porque recordemos que el 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman, que es un fanático de los Beatles, específicamente de John Lennon, él dice que pues bueno, en el momento habla con John Lennon, inclusive le firma uno de sus discos, pero después hay una voz en su cabeza, en su subconsciente, que le dice que tiene que matar a John Lennon.
pero entonces hay una, digamos, como una contraposición de parte de él, ¿cierto? Porque él dice, hombre, es mi líder, es mi guía, mejor dicho, la persona que yo más admiro en el mundo, ¿por qué tengo que hacer eso? Pero entonces él dice que esperó a John Lennon y alrededor de 2, 3 horas él llega y él saca el revólver y le dispara, pero él mentalmente dice, por favor, váyase, por favor, huya de ahí, pero él no puede, no tiene la capacidad física para poder detenerse, el impulso, inclusive si tú miras los reportes policíacos, él le disparó en 3 ocasiones y él después de eso pues no puso ningún tipo de resistencia, ¿sí? Y simplemente en todas las entrevistas que se le ha hecho, él dice, no sé por qué la hice, escuché voces en mi cabeza y la verdad cometí este trágico accidente, porque él dice que no era él, simplemente escuchó voces en su cabeza que le dijeron asesina a John Lennon, pero él no lo quería hacer, o sea, vuelvo y enfatizo, él admiraba profundamente a John Lennon. Entonces ahí podemos decir, Andrew, que puede haber un tipo de manipulación de un demonio para que cometiera este tipo de asesinato. Exactamente, mira, hay veces que los demonios, cuando una persona viene a cumplir un papel muy importante, no lo llamemos conciencia, llamémoslo causalidad. La casualidad ya es cuando pasan cosas que tal vez no deberían de pasar y sucedieron, pero en este caso la causalidad puede ser cuando la persona viene a cumplir un papel, pero necesitan un objeto desencadenante para que se cumpla cierto fin de un demonio. Recordemos que hay diferentes tipos de demonios, no todos son iguales. Por ejemplo, hay recolectores de almas o hay, por Sí, ejemplo, demonios que son manipuladores o hay demonios que, por ejemplo, les encanta hacer negocios con los humanos. En este caso, como tú lo dices, y es algo muy interesante, la verdad no conocía acerca de lo que tú me estabas diciendo, incluso cuando lo estabas diciendo me dio un poquito como de escalofríos en los brazos, no sé por qué, pero me dio escalofríos. Eh, pero si te das cuenta, en ese tipo de casos siempre te van a decir, escuché voces que me obligaron, eso quiere decir que la persona permitió abrir el canal y la energía hizo posesión inmediato de su conciencia y su subconsciente. Al hacer posesión de esa conciencia y ese subconsciente, la persona no tiene ningún valor espiritual para no hacer lo que le están pidiendo que haga. Entonces lo ok, es que llamaríamos, sí, de hecho, Andrew, para no ir tan lejos, eh, saquemos a colación el caso de Agnew, ¿no? Que Ronald DiFeo mata a toda su familia y él dice en los tribunales que escuchó voces de que asesinara a su familia. Y él decía, yo no sé por qué lo hice, simplemente escuchaba este tipo de impulsos, de emociones que me decían que lo hiciera, pero yo amaba a mi familia. Y de hecho, hasta el día de su fallecimiento, lo siguió diciendo. No, no era yo, era algo que me dijo que lo hiciera, pero pues obviamente tú sabes que todo el material probatorio ante la ley, ante la justicia, pues obviamente lo declaran como el autor intelectual de este hecho. Pero pues también hace colación de lo que estamos hablando, ¿no? Escucha sí, voces en claro, su cabeza y sirve como tú le dices, como un efecto desencadenante en el asesinato de esta familia. exactamente. Por eso te decía anteriormente, las posesiones de cuerpo completo no existen. O para mí como medium y en la experiencia que yo llevo, para mí las experiencias de posesión de cuerpo completo no existen. Yo lo llamaría la posesión de una marioneta. Haz de cuenta que tú coges los hilos y empiezas a manejar la marioneta. La marioneta se va a Sí, sí, mover sí. tal cual como tú la muevas. En este caso, las marionetas son los estectores y ellos transfieren la información por esos estectores y aunque tú no los escuches, te están llevando la imaginación a una idea la cual tú vas a ejecutar. Si ya la persona está escuchando ese tipo de voces, por decirlo así, es porque está desarrollando o se le están abriendo su glándula pituitaria o se está abriendo un canal el cual está llevando a la persona a una experiencia espiritual, no parapsicológica, espiritual. Punto ahí.
¿Por qué espiritual? Porque estamos hablando de espiritismo ya. Eso es lo que llamamos espiritismo, tener experiencias a nivel energético, a nivel auditivo, a nivel espiritual, energético y físico. O sea, nos estamos desprendiendo ya de muchas cosas. Ya parapsicológico es cuando el parapsicólogo viene a indagar como un policía. Bueno, hacer su bitácora, su cronograma, qué es lo que está sucediendo en el sitio, por qué se está desencadenando, qué tipo de desencadenante está sucediendo. Puede ser un objeto, puede ser un portal abierto, puede ser un foco, porque hay canales y focos que más adelante les voy a estar como explicando qué es un canal, qué es un foco. Detrás de eso, cuando suceden ese tipo de casos de posesión como tal, pues ya es más importante no meter a la persona a un centro psiquiátrico, porque lo que hacen es dormir a la persona, doparlos, y esto lo que hace es provocar más que la experiencia sea más fuerte, hasta llegar al punto de que energéticamente la persona, entre comillas, su espíritu pasa al plano espiritual y esta energía ya queda ubicada, gozando de la conciencia de la persona. Entonces, por eso es que hay muchas personas en centros psiquiátricos que no saben controlar, sea un don o sea un estado de posesión de la conciencia. Porque si fuese así, de que el espíritu o el demonio hiciera posesión del cuerpo completo, creo que el espíritu o el cuerpo no soportaría. No soportaría, sí. Exactamente, no soporta, porque el cuerpo inmediatamente rechaza la energía. Si nos devolvemos al periodo de la concepción y lo que les dije al inicio sobre el enfilamiento, que nos dicen qué tipo de vida vamos a llevar, cuál es nuestra familia, y nosotros mismos escogemos venir a este mundo aún sabiendo que tenemos que venir a pagar cobros espirituales y que no tengamos ese estado de conciencia cuando venimos a encarnar en un cuerpo nuevo, no quiere decir de que no seamos personas que nos vayan a pasar cosas buenas o cosas malas. Pero cuando tú vienes a este periodo, desde el primer momento, desde la primera semana de gestación, esa bolita de energía, o lo llamamos orbes o orbs, ese orbe se acopla a un cuerpo físico. Eso quiere decir que ya hay una vida como tal. Esa misma vida lo que hace es acoplarse y se va desarrollando en algo que se llaman chakras. O sea que cada chakra hace parte de una sola energía. Esos chakras son como cerraduras. Y esas cerraduras, el único que puede manipular esa energía es el dueño de ese cuerpo. Eso quiere decir que todas las noches nos preparan para morir. Cuando tú te entra como esa sensación de sueño, Cristian, que empiezas como a dormir, es la misma sensación que vamos a sentir en el momento de la muerte, sueño. Cuando tú pasas al mundo espiritual, todos nos desdoblamos. Por eso hay mucha gente que cuando duerme dice: hey, yo sentí que estaba volando, o sentí que estaba en tal parte, y el sueño fue muy real. No estabas soñando, estabas teniendo una segunda vida espiritual. O sea que tenemos una terrenal y una espiritual. Cuando estamos en la espiritual, el cuerpo debe de recargarse, porque eso es lo que necesitamos, energía. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa muchas veces? Y saliéndonos un poquito del contexto, porque como te decía, hay diferentes clases de demonios. Viene algo que se llaman los incubos y los súcubos, que va muy pegado a algo que se llama la parálisis del sueño. Cuando viene esa parálisis del sueño, cuando tú empiezas a forcejear, lo que hace el demonio, en este caso, vendría siendo un incubo o un súcubo, lo que hace en el forcejeo es que tus chakras empiezan a emanar energía. O en otros casos, cuando las personas tienen fuertes experiencias a nivel sexual, entre comillas, en sus sueños, como lo llamamos, entonces se te va a presentar en un fetiche, en una fantasía sexual. Lo que hace es arrojar esa energía, y eso le sirve como alimento para ese tipo de energías. ¿Para qué? Para sus propios fines, que pueden ser miles de fines en este caso. Entonces, mira cómo vamos desencudriñando todo lo que es la mediunidad,
muy diferente a lo que haría un parapsicólogo. El parapsicólogo lo que hace es indagar el por qué pasan, suceden o cómo afectan las cosas. En la mediunidad no. En la mediunidad pasan las cosas como experiencias y son experiencias espontáneas. Yo creo que Cristian puede dar fe de lo siguiente. Una vez nos encontrábamos, nos han pasado dos cosas interesantes. Una fue en una finca donde estábamos ahí molestando, buscando lo que llaman fantasmas, porque también voy a Sí, aclarar ese punto. Y de un momento a otro nos quedamos quietos porque estaba haciendo mucho frío y empezamos a escuchar unos quejidos de una mujer en el sótano. Y fue por un lapso más o menos de unos 10-15 minutos y la actividad cesó. Eso fue todo lo que escuchamos. No sé si te acuerdas de eso, Cristian. sí, realmente, de hecho, pues cada vez que tenemos la posibilidad de hablar, lo comentamos muy jocosamente. De hecho, pues como siempre hemos hablado, yo pienso que las personas que realmente tienen este tipo de capacidades, facultades o dones, o como quieran llamarlo, yo pienso que es algo que tiene que ser completamente normal para ellos, Uh-huh. ¿sí? Obviamente al principio yo creo que eso es como la persona que se prepara para dar un concierto, ¿no? Que es su primer concierto. Yo creo que siempre tiene miedo, tiene angustia, tiene ansias, ¿cierto? Pero a nivel que ya vaya desarrollando como ese tipo de corrección en cuanto a la emoción que siente antes de entrar a un escenario, pues ya se va atenuando y se va acoplando a todo lo que venga de ahí para adelante. Entonces, siempre hemos hablado, y eso siempre lo hablo contigo, es el hecho de que si una persona que dice que dice ver fantasmas, que dice ver energías, que dice ver elementales, que dice ver demonios, apariciones marianas, etcétera, etcétera, se asusta. Entonces yo digo, pero ¿por qué se va a asustar si es algo si es algo que en lo que normalmente ve, ¿sí? Todos los días, pues como que siente o capta todo ese tipo de presencias o energías. Sí, Entonces, claro. ¿por qué asustarse? Y entonces ahí es cuando yo entro a la indagación realmente si esa persona me está diciendo la verdad o Uh-huh. realmente no. Que de hecho, pues lo que tú decías es importante. Cuando estábamos allá en esa finca, empezamos a escuchar realmente una voz y yo la escuché sinceramente y pues a mí me causó mucha emoción y mucha alegría, no me asusté y tú tampoco, y entonces nos quedamos ahí fue sentados Ajá. y escuchando realmente una mujer. Y ahí quiero dar un punto de partida a una pregunta. Nosotros, o bueno, ustedes los medios hacen algo que se llama las famosas psicofonía, ¿cierto? Psico, que viene de psiquis de la mente, y fono, Ajá. que viene de audio, ¿cierto? Es como un Exactamente. sonido, digámoslo así, espectral. Eh, yo quiero hacerte una pregunta enfilada a eso. Las psicofonías realmente sí pueden pasar, sí pueden suceder. ¿Qué contextos tengo que tener yo para que una psicofonía se presente o un espíritu de esto se quiera comunicar conmigo a través de un aparato electrónico? Vale, perfecto. Muy buena pregunta, Cristian. A ver, ¿qué pasa con las psicofonías? Realmente el medium no necesita realmente ese tipo de comunicación. Tal vez uno saque las psicofonías para mostrarle las pruebas a las demás personas. Si nos partimos en 1959 con el papá de las psicofonías, que se llama Frederick Jurgenson, él se encontraba Sí, en la campiña recopilando todo lo que era audio de los pájaros. Le encantaba como captar el canto de los pájaros. Y el señor era cineasta. En ese momento, él capta unas voces entre sueco y noruego. Le pareció un poco curioso porque pensó que había captado como la estación de una emisora. Al día siguiente él regresa al mismo sitio y se da cuenta de que había captado las voces de dos hermanos y de su madre que ya había fallecido. A partir de ahí empieza como el boom del mundo de las psicofonías, que incluso eh, Albas Thomas Edison trató de construir un aparato para poderse tratar de comunicar con los espíritus. Ya en este caso han habido muchas personalidades que han tratado como de darle una explicación al mundo de las psicofonías y que han captado muy buenas psicofonías. Pero ahí viene la pregunta que mucha gente dice, bueno, ¿y por qué a veces las psicofonías solo dicen una palabrita?
Exactamente, para ahí va yo. Por lo general, la persona, o bueno, en lo personal, yo nunca he escuchado una psicofonía tan larga. De hecho, alguna vez Fernando Jiménez del Oso presentó una psicofonía, si no estoy mal, creo que es la que más dura en el mundo, que creo que tiene un lapso de 5 a 8 minutos. No sé si realmente sea fiable. En lo personal, pues yo le creo porque es un investigador realmente muy conocido que tiene un gran renombre en el tema paranormal, Ajá. pero en las psicofonías que, digamos, he podido escuchar, por lo general siempre son voces como que si se fueran diluyendo en el viento. O sea, como que sonidos muy suaves, ¿cierto? Que tú tienes que reproducirlo varias veces para poder interpretar algún tipo de palabra. No de mensaje, porque él no va a decir, no, yo soy el espíritu de tal persona, no, sino por lo general siempre son palabras como ayuda, matar, muerte. Entonces, ¿por qué pasa ese tipo de cosas? ¿Por qué no comunicarse y dar un mensaje, decir, sí, realmente soy yo, tu familiar, o soy una persona que está aquí, que habitaba aquí hace mucho tiempo? Vale, perfecto. Mira, la mejor explicación que yo le puedo decir a las personas que están escuchando el podcast es la siguiente. Hablemos de que en el plano espiritual hay 1.728.000 planos de conciencia. Digamos ese 1.728.000 planos en dos. Hay planos de luz y hay planos de castigo. Ejemplo, no todos los espíritus están en la capacidad de verse. Cada espíritu está en un plano diferente. Cuando tú vas a hacer una sesión de psicofonías, necesitas abrir ese canal. Si la persona no tiene la suficiente energía o no es un buen conector para poder abrir ese canal y el espíritu no está en la capacidad de absorber la suficiente energía para materializar ese fonema, en este caso no lo vamos a llamar psicofonía todavía, sino fonemas. Tú le puedes hacer a un espíritu preguntas. No necesariamente tienes que dejar la grabadora periodística o el tipo de instrumento, un PCB7, un PCB11. No lo tienes que dejar ahí para captar la psicofonía o con tu propio celular. Tú puedes hacer preguntas y ellos te van a responder muy inteligentemente. Que tal vez muchas veces las frases sean cortas es por el medio por donde se están comunicando. Entonces, por ejemplo, hay veces que si dicen te quiero, te amo, te odio, te quiero matar, es porque ese espíritu absorbió energía, pero al absorber esa energía y al abrir ese canal, no entra toda la información que el espíritu quiere dar. Muy diferente, por ejemplo, cuando las hermanas Fox, que hacían sus sesiones de espiritismo, Sí, sí, incluso sí. eso fue un problema muy grande porque unos creían, otros no creían. Había una clase de medium que podía plasmar algo muy bonito que hoy en día no se ve y se llama el ectoplasma espiritual, donde supuestamente el medium a través de sus fosas nasales se creaba una especie como de humo o una sustancia viscosa donde tomaba la forma del espíritu, muy diferente. Imagínate, si eso fuese verdad, y no quiere decir que no haya sido verdad, lo digo en esa manera porque yo no existía en esos tiempos, ninguno de nosotros existíamos en Sí, esos tiempos. de hecho tenemos la misma. Entonces yo digo, puede ser verdad como puede ser fantasioso. Pero si es verdad en este caso, imagínate el nivel energético que tenía el medium o la medium y los que estaban en la sesión de espiritismo para llegar al punto de que el espíritu se presentase eh, casi físicamente, ¿sí me entiendes? Ahora, ponte a pensar, si una persona va a un cementerio a sacar psicofonías, créeme que en el cementerio de un 10 a un 100% va a sacar el 5%, o sea, bajé del 10% al 100%, obviamente que suena un poco enredado, no sacan ni el 5% de las psicofonías como las puedes sacar tal vez en la calle, en tu casa. Entonces, por ejemplo, mucha gente piensa que porque a un cementerio van a sacar el poco de psicofonías y no es así. Si no eres un buen conductor, un buen canal, no vas a encontrar nada. Solo vas a encontrar ruido de fondo o solo vas a encontrar nada, por decirlo así. No, bueno, te quería complementar muy bien lo que tú estabas diciendo, porque de hecho cuando, volviendo a retomar el tema de la finca en la que nosotros fuimos de noche,
Nosotros no hicimos absolutamente nada, no, Ajá, no nos llevamos, creo que no llevamos ningún tipo de grabadora ni nada, ajá. simplemente pues estábamos caminando de noche, era más o menos como, no sé, creo que las 11 12 de la noche, y estábamos ahí caminando y empezamos a escuchar las voces que nos sorprendió, o sea, realmente a mí en lo personal me sorprendió porque fue la primera vez que se puede decir que en vivo y en directo pude escuchar algo que realmente no entendía porque realmente no estábamos como, digamos, como en ese plan, simplemente estábamos como Ajá, explorando y de la nada empezaron a llegar voces. De eso sí puedo exactamente. dar completamente el crédito de que estaba contigo ahí, estábamos los dos, porque pues tú sabes que a mí, tanto a mí como a ti, no nos gusta ese tipo de cosas, porque pues es muy fácil, de hecho, alterar una escena, poner una voz a grabar o botar unas piedras y decir, escucharon, vieron, sintieron. Pienso que ya eso ya pasa como al tema del amarillismo. Y lo Sí, que claro. queremos aquí en la ciencia del misterio es poder llevarles a ustedes investigaciones a profundidad y no quedarnos simplemente con lo superficial, con lo que se vio, con lo que sintió, sino realmente dar un concepto más profundo de qué realmente puede estar pasando ahí. Entonces, a mí me parece muy importante, digamos, hablar contigo, ya que tú eres una persona que realmente tiene ese tipo de capacidades que de verdad me consta por todo lo que tú has hecho y por toda la trayectoria que has venido teniendo, que realmente sí tienes como ese tipo de don que dices, pero también me hace pensar que hay muchas personas que dicen que tienen, que ven extraterrestres todos los días, que ven fantasmas, que ven duendes, pero a la hora de la verdad yo pienso que simplemente lo que están vendiendo son amarillismo y humo, como decimos. Entonces, yo pienso que en este tema paranormal hay que darle realmente un matiz muy delicado e ir pasito a pasito porque realmente este tema hay que contarlo, llevarlo como a cuentagotas, porque si no le damos el sentido que denota el tema paranormal, yo pienso que nos vamos a quedar en lo mismo. Y lo que hemos hablado contigo y con otras personas del grupo es que queremos llevar a profundidad realmente qué es lo que pasa, porque ya llevamos mucho tiempo en el mismo tema, de que los fantasmas, de que los ruidos, de Ujú. que los graznidos, de que los sonidos, pero no hemos ido como al punto de origen o al alma mater de realmente saber qué es lo que está pasando en este mundo paranormal. Exactamente, mira, hay algo muy interesante, Cristian, complementando lo que tú me dices. Yo creo que en el mundo de las psicofonías, el psicofonista realmente debería es hacerle la entrevista como tal al espíritu. Si un espíritu te dice matar, pregúntale al espíritu por qué está diciendo esa palabra. Recordemos que antes de que la persona fallezca, sea por cualquier tipo de causa, siempre va a recordar el último momento de su vida física. La espiritual es otro cuento. ¿Por qué? Porque, Sí, por ejemplo, hay algo que voy a desmentir y que me da un poco de rabia cuando escucho personas diciendo que son mediums. ¿Es verdad que el medium se comunica con los muertos? Y voy a decir lo siguiente, es mentiras. Nosotros no nos comunicamos con los muertos. El muerto está en un ataúd y su cuerpo ya está totalmente descompuesto. Es ilógico que tú te comuniques con los muertos. El medium, por lo general, cuando vas creciendo en la mediunidad desde muy pequeño, vas descubriendo de que son energías totalmente vivas y que esas energías tienen una sola palabra y se llaman espíritus. Entonces mira cómo muchas veces en las emisoras dicen, no, es que vamos a hacer comunicación con los muertos. Pero ¿cuál muerto? Estás en un cementerio, estás en una funeraria, en una morgue para decir que te vas a comunicar con los muertos. Yo creo que para comunicarse con el muerto habría que ponerle, yo que sé, un arma en la cabeza para que hable o coger al mismo muerto, con todo respeto, a cachetadas para que hable, para indagar por qué murió. Cosa que nunca va a pasar. El muerto entra en su estado de descomposición. Mira cómo cambió totalmente el contexto del medium que ve, habla o escucha a los muertos, al medium que habla, escucha, siente, ve, canaliza a los espíritus. O sea, es totalmente diferente. ok, Es realmente igual, sí.
Es, exactamente. Sigue, sí, sigue, sí. es igual con lo de las psicofonías. Cuando tú estás sacando las psicofonías, indaga al espíritu, dale la entrevista al espíritu. Comienza con presentarte ante el espíritu. Mucho gusto, me llamo tal. Quisiera hacerte una entrevista y te abro los canales para que puedas absorber la suficiente energía y poder responder la serie de preguntas que quiero que me respondas. Mira cómo empezó a cambiar el contexto y no lo que hacen muchas personas. ¿Hay alguien acá? ¿Cuántos espíritus hay? Manifiéstate. O sea, es una falta de respeto para mí como medium. Completamente. Es una falta de respeto porque entonces tú no estás entrando con humildad y eso es lo que buscan más los espíritus, la humildad ante ellos. Porque para ser Bueno, sí. ciertos, como dice uno de mis guías, los que están muertos somos nosotros los que tenemos un cuerpo físico. Los que están vivos son Bueno, los que están al otro lado y que saben cómo es el otro lado y los que tienen una vida eterna. Ya si en este caso el espíritu está en un plano de oscuridad, recordemos que cuando una persona se suicida, ese espíritu entra a un plano total de oscuridad y de sufrimiento. Eso es lo que llamamos su infierno, por decirlo así. En el contexto de la bueno, mediunidad, hay algo muy interesante que me han enseñado y me han inculcado mis guías y es que nadie conoce todavía el cielo ni el infierno. El cielo y el infierno es algo coloquial, nadie entra ni llega a ese tipo de sitios. Tal vez en los tiempos finales exista y cada uno seamos juzgados por nuestras propias acciones, nuestros propios pensamientos que hayamos hecho en vida carnal, porque somos carne y como carne experimentamos lo que es el amor, el vivir felices, el vivir tristes. Y cuando tú te quitas la vida, ¿qué pasa? Ese espíritu no encuentra lo que llama luz. Otra cosa que voy a desmentir como medium es la siguiente. Es verdad que los medium le da luz a los espíritus. No, es totalmente falso. Los medios no damos luz a los espíritus, damos ok. conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es ayudarle al espíritu a que encuentre su propio camino. Ejemplo fácil y sencillo. Tú para darle luz a un espíritu deberías de entrar a todos los planos, al 1.728.000 planos que existe de conciencia y decir, bueno, por tus acciones, tú mataste a tantas personas, te voy a llevar a tu plano. ¿A qué plano lo vas a llevar si no sabes? ¿A qué plano? Muy diferente que no solo existen los ángeles, los demonios, que existen algo que se llaman guardias, y en este caso lo voy a llamar espíritus tipo sombra, que mucha gente ha podido ver, aunque no todos los espíritus tipo sombra son buenos, pero la mayor parte de señores guardias, yo les digo así, los señores guardia, ellos son los encargados de recoger ese tipo de almas que necesitan realmente ir a su plano competente. Si fuiste una buena persona, que no hiciste daño a nadie, pues ese espíritu sí va a ir a su plano de luz a descansar. Cuando un espíritu entra a ese plano de luz, ni un medium ni ninguna persona puede tener ese contacto con ese ser. ¿Por qué? Porque ya está descansando. ¿Qué necesita venir a hacer un espíritu que ya está descansando para decirle a sus seres queridos? No tiene que venir a este plano a decir nada. ¿Por qué? Porque está descansando. Y uno como medio no lo puede traer de allá porque ya, esa energía está en paz. Muy diferente a que un espíritu que murió abruptamente, que tiene cosas pendientes acá y que quede atado en este plano, se pueda manifestar mucho más fácil. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, han habido casos de espíritus que se quedan apegados a sus casas y se manifiestan y se vuelven un problema y no dejan vivir tranquilamente a esas personas. ¿Por qué? Porque tienen apegos terrenales. Esa es una de las maneras más fáciles de que los espíritus atormenten en vida y se manifiesten y anden en los dos planos, tanto en el espiritual como en el físico. Es el problema más grande cuando ese espíritu se convierte en un poltergeist y se vuelve un espíritu amenazante y absorbe energía negativa para sentirse mucho más fuerte. O, por ejemplo, es muy diferente que te comuniques con una persona
en este caso un espíritu que se haya suicidado, pero ese espíritu que se suicidó no te ve a ti, pero tú sí lo ves cómo sufre. Es totalmente distinto a que el cuarto se ponga totalmente frío, porque ese espíritu que se suicidó solo emana eso: dolor, angustia, y ese dolor y esa angustia se transforma en frío. Muy diferente Ok, a cuando una persona muere abruptamente y esa persona, por ejemplo, en un accidente de tránsito, ese espíritu tal vez no tiene el estado de conciencia y se vuelve todo en un bucle. Ese espíritu sigue repitiendo su muerte y es porque no tiene su estado de conciencia definido de su muerte. O por ejemplo, hay otro tipo de espíritus que yo lo llamo espíritus de la vida gloriosa. Son aquellos espíritus que cuando mueren, mueren en cuestión de segundos y no tienen ese estado de conciencia y continúan su vida espiritual como si la estuvieran viviendo terrenalmente y se ven físicamente. Y posiblemente tú vayas caminando y te salude a alguien, hola, y resulta que ese hola es de una persona que físicamente está muerta, pero que no tiene en su conciencia que está muerto. Esos son los espíritus de la vida gloriosa. ok. Bueno, Andrew, quiero hacerte una última pregunta porque yo creo que aquí nos podemos seguir hablando y hablando y hablando. De hecho, tú y yo hablamos más o menos un periodo de 3 horas cuando hablamos de estos temas que realmente son muy apasionantes. Vamos a tenerte en otros programas ya hablando de temas puntuales. Me parece un buen tema hablar del tema de la demonología, si realmente existe, y culturalmente hablando, cómo se puede manifestar un demonio y si se puede hacer un pacto con un demonio. Bueno, vamos a ir cuadrando contigo varios programas, varios podcasts que me parecen muy interesantes porque realmente en este mundo pues se mueven diferentes lineamientos, ¿no? Pero quiero cerrar con una pregunta que yo creo que hace como la síntesis de todo lo que hemos hablado y es la siguiente. Las personas que dicen tener algún tipo de manifestación en su casa, una impregnación energética, que los molestan, que les mueven cosas, que sienten olores fétidos. ¿Tú qué le podrías recomendar a ese tipo de personas que están pasando por esa situación? Claro que sí, Cristian. Mira, lo que pasa es que toca mirar el tipo de horario donde se manifiesta cualquier tipo de actividad a nivel espiritual. ¿Por qué lo digo? Pueden haber horas pico, sean las 3, las 6, las 9, las 12 de la noche, 12 de la tarde, 3 de la madrugada, donde ese tipo de energías se manifiesten. Es muy recomendable, como lo dijimos, y que no terminamos como ese punto sobre el vaso con agua. Cuando a una persona se le da, en este caso, agua pura, es una fuente catalizadora de energía. Pero ¿cómo podemos neutralizar esa energía con sal? La sal neutraliza la energía del Ok, agua. Entonces, por ejemplo, muchas veces es muy bueno hacer cambios dentro de las alcobas. Se puede utilizar el agua con sal reclamando el hogar, la casa o donde haya un problema, partiendo desde colores fuertes como el color dorado, el color rosado, el color verde, que recordemos que el color verde es un color de sanación. Lo que tú proyectes acá físicamente, en el otro lado también lo ven. bueno, realmente es una explicación muy intensa. Y bueno, quiero darte las gracias, Andrew, por estar este ratico. De hecho, se pasó muy rápido. De hecho, cuando siempre nos pasa lo mismo, cuando estamos hablando de temas interesantes, se nos va el tiempo volando. Pero bueno, recordarles a todos los amigos de la ciencia del misterio que vamos a estar contigo explotando, lo digo de la manera más respetuosa del mundo, tu conocimiento, ya que tienes un vasto conocimiento en este tema de lo paranormal, en este tema de la mediunidad, en todo lo que hablamos, y bueno, nos llevarán, digamos, a reconocer como verdadero, como falso, lo que nosotros hagamos diariamente. Entonces, Andrew, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, aquí en la Ciencia del Misterio. A ti, Cristian, por haberme abierto este pequeño espacio para poder como desahogar y sacar todas las ideas y el aprendizaje que me han dado mis guías. Y a tus seguidores, muchas gracias por haber escuchado. Y pues nada, pronto nos veremos por acá en la Ciencia del Misterio. Muchas gracias, Cris. Bueno, claro que sí, Andrew, y bueno, a todos los amigos, quiero decirles que
Muchísimas gracias por estar ahí conectados. Quiero que en los comentarios me dejen saber qué es lo que piensan acerca de este tema. ¿Realmente ustedes creen que los medios sí existen? ¿Sí puede contactarse uno con un espíritu? Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, dar un buen like, activar la campanita de notificaciones y compartir con todos sus amigos, ya que este canal es un canal completamente nuevo, es un canal en construcción y solo con el apoyo de ustedes podemos subir más investigaciones, más entrevistas, más videos de este tipo paranormal, de este tipo investigativo, de este tipo científico. Así que bueno, muchísimas gracias y recuerden, por el simple hecho de que no veas nada, no significa que no esté ahí. Hasta la próxima.